bienvenidas, bienvenidos a este programa número 10 de Noticias Multipolares, que desgraciadamente tenemos que volver a centrarlo en seguir hablando de Gaza, del genocidio de Gaza, de los 84 días que llevamos de sufrimiento, viendo cómo los planes del imperialismo, los planes del sionismo se están cebando con este pueblo que aún así, a pesar de la asimetría tan brutal que enfrenta, está dando una lección de dignidad, de resistencia, de resiliencia, como le gusta decir ahora a los modernos, que está dejando asombrado a todo Dios. Exacto. Bueno, pues ya digo, con permiso de otros temas que podemos estar tocando en este programa y que cuando se normalice la situación en algunos frentes, pues iremos tocando. Vamos a hablar de Palestina, ¿no? Y pedía permiso por lo que están sufriendo en estos momentos también en Argentina, por ejemplo, ¿no? Con las primeras medidas de Milei, con lo que está sucediendo en el frente de Ucrania, donde estamos viendo ahora mismo cómo se está desmoronando prácticamente la defensa de Ucrania ante el empuje ruso, que prácticamente ha cogido la iniciativa en todos, al menos en cinco o seis frentes de los importantes, de esos casi 2000 kilómetros de frente que hay. Y bueno, también podríamos hablar de la retirada francesa de Níger, que es bastante ya finalizada, también bastante interesante, que nos puede dar muchas claves de lo que está sucediendo en el mundo. Pero ya digo, debemos centrarnos en lo que está sucediendo en Gaza y así será esperemos que poco tiempo, pero ya iremos viendo. Al final haremos un poco de prospectiva, como solemos hacer siempre, por dónde pueden ir los acontecimientos y luego pues en el chat podemos ahondar. Bueno, hoy también vamos a tener aquí a mucha gente, además expertos en el tema, que podemos establecer cualquier tipo de diálogo sobre lo que está sucediendo o lo que puede suceder en el futuro. Mira, como siempre, yo quería centrarme un poco al principio en ver las estadísticas del genocidio y centrándome y presentándolas como hice en la última charla que di en el Ateneo de Cádiz, hablando de cómo va la doctrina Trajilla por un lado y la doctrina Aníbal, que ya les hemos explicado aquí más de una vez. Sabéis que intentamos hacer siempre un poco de pedagogía, pero creo que de aquí en adelante vamos a intentar hablar de esos datos fríos estadísticos utilizando estos dos tipos de proceder del ejército sionista, del Sahel. Y bueno, después veremos cómo Israel, ya lo están asumiendo todo el mundo, ha perdido la guerra. Eh, no se puede contabilizar una guerra en el número de bajas, ni civiles ni militares, sino en el cumplimiento de los objetivos por los cuales esa guerra ha sido lanzada. Y creo, junto con muchísimos analistas de propio Israel e incluso algunos jefes del Sahel, que decían que lo único que se podía sacar de bueno de esta guerra es que Netanyahu se fuera directamente a la calle, ¿no? Lógicamente hablaremos un poco de Yemen, del fracaso de la coalición esa que dice llamarse Guardián de la Prosperidad, pero que es la coalición de protección de Israel, que no puede protegerse sola, como ya hemos visto en muchísimas ocasiones. Y luego cómo Estados Unidos está dispuesto a sacrificar incluso las agresiones de Biden o incluso cargarse directamente a la ONU para imponer su agenda, ¿no? Y bueno, insistiremos un poco en qué ha pasado en estos últimos 9 días con la resolución de la ONU que supone cómo se ha ido cambiando, etcétera, para lógicamente al final hablar del futuro, de lo que le puede esperar en esta próxima semana, al menos, de conflicto o la próxima semana, ¿no? Mira, vamos a ver, por si acaso alguien se ha perdido los programas anteriores, ya sabéis, estamos en el número 10. La doctrina Dajilla, que está en el código militar del Estado sionista, eh, se puede explicar de muchas maneras y es mucho más amplia de lo que voy a decir, pero para que nos entendamos así rápidamente, es que los civiles son objetivos militares.
se puede decir cada vez que Estados Unidos empieza a intentar, bueno, a modular un poco al Estado sionista, que por favor, que evite las mortandades civiles, etcétera, etcétera, pero eso está, como siempre digo, en el propio corazón, en la propia mente, la propia estrategia del ejército sionista, y es evidente que ellos lo hacen. Entre otras cosas, por un motivo claro, ¿no? Para intentar causar el mayor pavor posible para que la resistencia te ponga las armas. Y eso lo han probado ya en muchísimas ocasiones y la marca de la Casa de Israel son matanzas de civiles indiscriminadas porque los están persiguiendo. Ya dijimos, bueno, incluso el Papa le comentó en su día, bueno, no lo comentó, lo comentaba en más de una ocasión, que lo que se deriva de esa doctrina de Ahilla no es otra cosa que terrorismo de Estado, ¿no? La primera vez fue un poquito más light a la hora de decirlo, eh, pero cada vez lo está diciendo más claro y el punto de inflexión fue cuando asesinaron a dos mujeres católicas en Gaza, en una iglesia, en un convento, absolutamente de manera deliberada y por parte de un francotirador, ¿no? Que no tenía ninguna razón de ser, dos mujeres desarmadas, ya de edad avanzada, etcétera, etcétera. Y el Papa Francisco pues lo ha dicho muy clarito, bueno, no tan claro como nos gustaría, pero evidentemente por ahí van los tiros. Hace tiempo, eso fue a finales de octubre, yo compartí este reporte del propio ejército del Estado sionista, porque me pareció absolutamente aclaratorio, pero cuando estamos hablando de doctrina de Ahilla, aquí la tenía absolutamente reflejada, ¿no? Las fuerzas de defensa de Israel atacan a más de 100 objetivos en Gaza durante la noche y eliminan a un soldado de Hamas que participó en el ataque. Sea, imaginaros cuando se le pide al Sahel, a Israel contención, fijaros lo que hace. O sea, para matar a un solo soldado de Hamas que supuestamente participó en el ataque, hay que tirar pues 100 bombas, muchas de ellas de más de una tonelada, que provocan. ¿Habéis visto alguna vez esos cráteres de 7, 8, 10, 12, 14 metros de profundidad y que arrasan con absolutamente todo, ¿no? Eso es evidentemente, eso es la doctrina de Gilla. Eso no tiene otra explicación mejor que esta. Y además, que digo, que lo venden como una propia noticia que ellos lanzaron y que recogieron un montón de medios de comunicación de todo el mundo, al menos aquí en habla castellana que estuvimos viendo. ¿Qué estamos diciendo? ¿Por qué sucede esto? Y cómo pueden decir que ellos lo intentan, pero que es muy difícil, etcétera, etcétera? Es absolutamente falso cuando hay un informe que publica Estados Unidos diciendo que básicamente el 40 y mucho por ciento de las bombas que se están tirando en Gaza no son bombas inteligentes, no son bombas guiadas, no son bombas que van a un objetivo concreto, sino que son bombas tontas, bombas que se disparan sin ningún tipo de módulo de... Son bombas de gravedad, pero no tienen módulos de planeo y que realmente pues, hacen el daño que buscan, que es los carpet bombing, la- los laminados de prácticamente todos los edificios que se encuentran a su paso. Bueno, pasemos un poco a ver cuáles son esas, o cómo han ido evolucionando esas estadísticas. Nos vamos a centrar en Gaza, en Cisjordania, ya sabéis o en Jerusalén son otros órdenes de magnitud y vamos a centrarnos en lo que está sucediendo en este momento en Gaza. Mirad, hasta fecha de hoy, por lo menos hasta hace un par de horas que fue la última vez que lo miré, estamos hablando de más de 21.823 muertes consignadas y datadas. Siempre repito que durante un tiempo Estados Unidos, la propia Israel e incluso Occidente y muchísimos medios de comunicación siempre decían: "Ah, esas cifras son esas cifras las está dando la gente de Hamas, no son fiables, el propio Biden las puso en duda, etcétera, durante un tiempo, pero hoy son cifras absolutamente validadas y son cifras absolutamente válidas. Estamos hablando de 21.823 personas asesinadas en la franja de Gaza. Y si vamos haciendo un poco un desglose por tipología de asesinato, de nuevo tenemos a una mayoría de niños y niñas que ocupan
Eh, bueno, son 8.800 ahora mismo son las máximas muertes que están sucediendo en Gaza, son de niños y niñas, como siempre, 6.300 mujeres, 6.700 hombres, 55.000 o 56.000 heridos y más de 8.000 desaparecidos y desaparecidas. Son absolutamente brutales porque sí sigue aumentando el número de niños y niñas eh, cada vez que nos sentamos aquí cada semana, ¿no? Y además sumando muchos cientos de personas. Ese aumento de hombres se tiene que ver con estas racias que están haciendo de reunir a hombres y llevándoselos de Cisjordania, de Gaza, de todos los sitios. Mira, es que realmente la forma de dar las estadísticas es relativamente bastante compleja, porque a veces dan el número completo, el número global, y hasta el día siguiente no hacen los desgloses, etcétera. Yo lo que sí me gustaría destacar un poco, a ver, hay una serie de cadáveres que todavía están en manos del gobierno sionista y que los irán entregando por algunos de Kerem Shalom, en algunos de los pasos, y ahora hablaremos un poquito más detenidamente de eso. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que, bueno, en la última actualización de los datos han subido 400 personas sin desglosar, y yo lo he adjudicado directamente al tema de hombres, pero no es así. No debe ser así, ya veremos dentro de unas horas que prácticamente el número de hombres y de mujeres prácticamente es el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que se sigue disparando al bulto. Vamos a ver, si tenemos que en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, prácticamente solo intervienen milicianos, que son hombres. ¿Por qué han muerto, y habiendo un número bastante equilibrado de hombres y mujeres, por qué muere el mismo número de hombres que de mujeres? Porque no se está, que evidentemente donde se está matando, se está asesinando de manera absolutamente brutal es eh, en los bombardeos aéreos, no en las operaciones de tierra. Es absolutamente lamentable que se vea esto y que encima nos cuenten que prácticamente están matando a terroristas. La mayoría de lo que están matando son terroristas, cuando eso es absolutamente falso, y lo vamos a demostrar hoy otra vez de otra manera, ¿no? Sabéis que esas 21.000 o 22.000 personas que han muerto, si le sumamos esas 8.000 desaparecidos, esos 7.000 y pico desaparecidos, depende de la fuente, nos vamos a enterar también de que además repartiendo esa misma cantidad nos vamos a dar cuenta de que son muchísimos más. Hay gente que decía, joder, ¿cuándo van a parar de asesinar a personal? Y no me acuerdo discutiendo con alguien, decía, "Joder, es que si antes más o menos el porcentaje que tenían era de 21 a 1, como hizo algún periodista un estudio de los últimos casos, digo, pues a lo mejor están esperando, si han muerto 1.000 el día 7 de octubre, pues a lo mejor tienen que morir 21.000 para que se queden tranquilos, ¿no? Allí en Israel, y seguir conservando esa ratio de destrucción, esa gana de causar pavor y terror como han hecho durante todo este tiempo. En fin, de momento creo que no hay viso de que esto acabe, a pesar de que Estados Unidos decía que te le daba tiempo hasta Navidades o hasta el principio de año, ¿no? Vamos a dejarlo a mediados de enero. Los muertos, como digo, aquí nadie ni nada está a salvo. El número médico ha subido, el número de periodistas ha subido, 105 periodistas ha subido muchísimo. Ya digo, la salvedad de a veces que estamos hablando de que han muerto las familias. Los empleados de Naciones Unidas son ya 142 reconocidos, y prácticamente 355.000 unidades habitacionales, que para que nos entendamos un poco de esos números, pues supone prácticamente, o quizás ya un poco más de la mitad de las viviendas de Gaza. De esas 65.000, 70.000 están absolutamente destruidas, laminadas, y las demás a lo mejor pueden sufrir o pueden ser reparadas de alguna manera, pero están seriamente dañadas. Ya digo que más de la mitad de Gaza en estos momentos está destruida o con un grado de destrucción muy, muy, muy enorme. Solo quedan 7 hospitales en pie y además funcionando de una manera bastante precaria, ¿no? Sin agua, sin luz, sin calefacción, evidentemente, sin, pues, no tiene energía, etcétera, etcétera, ¿no?
203 mezquitas han sido también destruidas y algunas de ellas vandalizadas y algunas de ellas, pues, ya habéis visto lo que vimos, eso, celebrando allí, cantando allí, canciones hebreas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta transparencia la puse la semana pasada, pero quería pararme un poco, al menos, en el tema del consumo de agua. Porque tú dices, joder, 1,5 litros de agua por día que tenga una persona para beber, pues con eso prácticamente vive, ¿no? Sin embargo, cuando una persona está en una situación de emergencia, con ese 1,5 litros, evidentemente no se tiene absolutamente para nada. La ONU dice que habría que tener como mínimo 10 veces eso, como 15 litros de agua, y no estamos hablando solo de beber, tenemos que hablar de cocinar, tenemos que hablar un poco de mantener higiene, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también tenemos que hablar incluso de esa calidad de agua, ¿no? Cuando hemos visto que se está bebiendo en ocasiones agua salada, que en otras ocasiones los acuíferos de Gaza están absolutamente contaminados, que los pozos que tiene la urba, muchos de ellos tampoco pueden funcionar porque no tienen en absoluto combustible para elevar ese agua, etcétera, 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 ¿no? El tema de la desnutrición y malnutrición, con datos de la urba, son absolutamente lamentables. Ya se están viendo episodios de violencia a la hora de buscar comida, de repartir comida. Se puede llegar a... Creo que la urba tenía catalogados como casi 200 episodios de violencia antes los repartos de comida, porque el grado de desesperación es absolutamente impensable, ¿no? La hambruna, ¿no? Y para colmo, cuando se aprueba una resolución de la ONU, que hablaremos un poco después, eh, había dos temas principales para que no se hubiera firmado antes y que Estados Unidos estaba amenazando o chantajeando con vetar, y una de ellas es que Israel quiere seguir controlando todo lo que entra en Gaza, tanto en tipo de cosas que entran como en la cantidad que entran, y no había querido someterse al escrutinio de la ONU para esto, ¿no? Y bueno, el tema de enfermedades infecciosas que ya está matando a personas en Gaza, fundamentalmente a los más débiles, los más indefensos, que son los niños, que son los ancianos y las ancianas, ¿no? Y eso, desde luego, no se ha parado, sino que cada día que pasa sigue aumentando esa neumonía, esos grados de hepatitis y de todas las enfermedades por la desnutrición y por la falta de agua potable, ¿no? Mira, lo que contaba Israel, y es un ejercicio que quiero hacer cada vez que hablemos, de cada 3 muertos en Gaza, unos terroristas, si cogemos el número de 21.000 personas muertas, asesinadas, lo dividimos por 3, sale que habría 7.200 terroristas muertos, asesinados, ¿no? Sin embargo, pues solo hay 6.700 hombres, con lo cual, pues para que eso fuera cierto, habría que todos los hombres de la Franja de Gaza son terroristas, pero también lo son muchos de los niños y muchos de las mujeres que puede haber, e incluido evidentemente los ancianos, ¿no? Es una auténtica falacia que no se sostiene, pero que ellos siguen manteniendo, ¿no? Que hay dos víctimas colaterales, pero uno es un acierto. Si tenemos en cuenta de que lo que se habla, o que se hablaba justamente antes de comenzar el genocidio en Gaza, que hay alrededor de 20.000 milicianos de Hamas y unos 5.000 de la Yihad, pues estos suman 25.000, que básicamente, así un poco al bulto, pues es el 1% de la población. Con lo cual, si es el 1% de la población lo que está en la resistencia, imaginaros, si han muerto, estamos hablando de 21.000 personas, han asesinado, han matado a 218 personas relacionadas con la resistencia y no 7.200 como están diciendo, ¿no? En fin, simplemente por reírme un poco de los datos que siguen presentando este personal cada mes, y porque además sabemos que son idioteces, ¿no? Pero sí, Estados Unidos, muchos congresistas norteamericanos, el presidente Biden, etcétera, o los portavoces tanto del Pentágono como de la Casa Blanca, siguen utilizando esos datos diciendo que no hay ensañamiento contra los civiles de ninguna manera y que lo que se está es disparando contra los terroristas de Hamas, ¿no? Bueno, pues la otra doctrina militar que dicen que nunca se aprobó, que lo habían quitado del código militar, era la doctrina Aníbal, ¿no?
que también para resumirla un poco, ante muertos, ante los israelíes muertos que cautivos en manos de la resistencia, ¿no? Eh, mira, sabemos más que de sobra que se han empleado, o que se emplearon, ya lo hemos visto en programas anteriores, a veces de manera más rápida, otras veces de manera más lenta, que se han empleado aviones para atacar las bases militares como la de Erez, donde jamás tenía retenido a un montón de militares, que eso es lo que más o menos dice la doctrina Aníbal, o como la suelen interpretar, más que fuera de la literalidad, que atacaron con aviones, con misiles a esa base, matando a cientos de militares. Eso lo hicieron con aviones. Pero también utilizaron los helicópteros para dos cosas: para disparar a vehículos que huían con presos a la franja y a disparar a las personas que estaban huyendo del concierto, porque estaban huyendo despavoridos de que los estaban absolutamente asesinando, cazando desde el aire, y tenían órdenes de matarlos, como estaba sucediendo. Jamás dio orden a su gente de que se quedaran quietos cuando vieron los helicópteros, porque conocían esas órdenes, ¿no? Y la matanza de esos civiles que huían del concierto, casi siempre a pie, aunque algunos llegaron a los coches, como se vieron en la carretera, fueron los vehículos, o sea, los helicópteros el Sahel. Bueno, y tenemos una tercera vía de cargarse a connacionales, que fueron los tanques en algunos kibus. ¿Os acordáis del kibus de Be'eri, que hablamos de casi la primera vez que hablamos, de una chica que decía que los habían frito a cañonazos desde tanques? Porque estaban retenidos en varias viviendas donde estaban los milicianos de Hamas con los presos y las presas que tenían en ese momento en su poder. Bueno, se le ha prestado cierta atención, ha salido publicado en el Yediot Aharonot, ha salido publicado en Haaretz, en el canal de noticias, no sé, el canal 13 de Israel, etcétera, pero faltaban las imágenes. Y ahora ya por fin, en un helicóptero de la policía que estaba en el mismo kibutz de Be'eri, se logró filmar a este helicóptero disparando sobreviviendo. Así que si la doctrina Aníbal, que en un principio se aplicaba exclusivamente a militares, tenemos pruebas claras, además de varias declaraciones, no solamente lo de esta mujer, donde se nos explica que también se utilizaba contra civiles, como ya sabíamos de un principio, ¿no? Y esa doctrina se está aplicando también con los presos. Mm, Parece que no interesa que hablen muchos presos cuando son liberados, porque lo que hacen es echarle mierda al gobierno del Estado sionista, echando mierda a Netanyahu. Y además, como no tienen absolutamente ningún tipo de cuidado con ese tipo de bombardeo, pues pasa lo que pasa. ¿Os acordáis la semana pasada que hablamos de estas tres personas que habían sido capturadas? Ellos decían que ya eran los padres del Estado de Israel, que ellos eran los padres de las IDF, de la fuerza, y que no querían envejecer en Gaza, y que le llamaban a su gobierno que por qué lo habían abandonado si ellos eran parte integrante, parte importante además del del Estado sionista. Bueno, pues de momento no es que tengamos la última confirmación, pero sí se había perdido el contacto con el grupo que mantenía a estos presos, y prácticamente lo han dado por muertos, por desaparecidos, como ha pasado tantas veces. No sé si a lo mejor los han encontrado en este mismo día o algo, pero en principio se sigue dando por desaparecidos, pero esto ha pasado ya con un grupo importante de presas y de presos, ¿no? Por otro lado, curioso, como una mujer también hizo ayer o antes de ayer unas declaraciones de que, bueno, estaban siendo machacados por la aviación, y que los propios terroristas, entre comillas, protegían a los presos, en este caso una mujer con tres hijos,
con sus propios cuerpos, ¿no? Y decían, no, no, dice, si alguien tiene que morir, vamos a morir nosotros, protegiendo a vosotras, ¿no? Algo absolutamente increíble, pero que ya he contado muchas veces qué significa para un musulmán la hospitalidad y cómo se están tomando el cuidado de estas personas que, fijaros, en este caso son personas de 80 años, algunos con problemas de salud graves, con problemas de medicación, y cómo cada vez que sale alguien de un cautiverio en manos de Hamas o de la yihad o lo que fuera, relatan que han sido cuidados de una manera que jamás esperaron y que además les desean suerte o no quieren reunirse después con Netanyahu porque dicen que tiene las manos muertas de esa mano manchada de niños asesinados palestinos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto le está costando muchísimo a Netanyahu y además está causando un montón de manifestaciones cada vez más duras y pidiendo la inmediata dimisión del carnicero de, del Estado sionista. Bueno, vamos a ver ahora un poco qué es lo que está haciendo, qué es lo que está haciendo la resistencia. Vuelvo a insistir en la resolución 370, ya la hemos analizado aquí antes, aunque la ponga prácticamente casi como decoración, pero que sepáis como decía Jaldía hace un momento, hay que apoyar al pueblo palestino, a la política, a los políticos palestinos, a los militares palestinos, a la militancia palestina, sin ningún tipo de dobleces, sin ningún tipo de bajas, sin decirle cómo tienen que hacer las cosas para que les ayudemos, porque desde luego son mayores de edad y saben y nos están demostrando cada día que saben hacer lo que están haciendo. Y en este momento el golpe de la resistencia era absolutamente fundamental por muchos motivos. Para el tema de presos, para el tema de poner el asunto palestino de nuevo en la Feria Internacional, el sitio que casi siempre ocupó, contra la normalización de esos países del Golfo que estaban estableciendo, en algunos casos reconociendo al Estado de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo. Voy a poner algunos vídeos que se están grabando estos días, esta semana. A mí este vídeo de esta chica me llegó, como no podía ser de otra manera, me llegó al alma. Y verla, no sé, una niña tan pequeña que tenga esa claridad de palabras, la verdad es que a veces sobrecoge, ¿no? Me callo y la escucháis. وحضني على أرض صعبة لآخر نقطة دم في روحي لآخر نفس فيا لما يعني خلص هيك يبطل فيا نفس أنا خنق أموت بعديها بندفن حتى في أرضي بندفن تحت بندفن تحت الزراعة في أرضي بدي أنا أزرع أنا ما بدك تسيبي أرضك بالمرة بالمرة رغم إنك هلأ كتير بردانة ويمكن جوعانة وما في أدوية والوضع صعب برضو مش هتطلعي. برضو مش هطلع حضرنا صمدين هالقد بتحبي فلسطين؟ هالجد أطفال فلسطين ما بتخلوش عنها زي ما حكت الأغنية أنا دمي فلسطيني أنا دمي فلسطيني هذا كلام طفلة حاسة بالبرد والجوع يا شعوب يا عربية ويا إسلامية ويا دولية ويا احتلال. هذه طفلة أنت جوعتها ودمرت بيتها بتقول لك أنا دمي فلسطيني، صح؟ اه وبوصل رسالة لنتنياهو ولعدوينه كمان حسبي الله ونعم الوكيل عليكم وراح نعلمكم الأدب زي ما انتوا كنتوا هلا بتخلونا نقبرات وما تخلوا وتهدموا بيوتنا احنا حنوريكم نحن لن نستسلم ننتصر او نمت او لن نظن انها النهاية سنقابل الجيل القادم والاجيال القادمة تقف معهم بريطانيا وايطاليا تقف معهم قوة الارض نحن يقف معنا الله الجبار الملك القدوس السلام الرحمن المؤمن القوي نحن معنا الله نسينا ولا ننسى شعرنا وحارة ولما. Impresionante, ¿verdad? La mica esta, que la tenía que poner una banquetita y todo para que se suba, para que la graben bien, que es capaz de mandarle un mensaje a Netanyahu y de controlar un poco hasta temas de geopolítica cuando dicen quién está apoyando la matanza de niños y de niñas en Gaza y en Cisjordania. Impresionante, ya digo, aquí hay resistencia para rato y esto lo tiene que venir Israel
y ponerlo en las cadenas principales para que sepan a lo que se están enfrentando y para que sepan que no van a poder ganar jamás. Mira, siempre me gusta poner alguna imagen de la semana. Esta vez la verdad es que no había una así muy concreta, pero sí me ha gustado esta que pone jamás volando a, a blindados sionistas a ritmo casi de flamenco, casi flamenquito. Esto es fusión auténtico, claro. ¿Verdad? Increíble. Cuando lo escuché, digo, joder, pero si parecía claro, al final salen cantando en árabe, ¿no? Pero la verdad es que a buen ritmito, ¿no? Cargándose. Ya van, creo que eran unos 700 y pico de blindados, ¿eh? Y además voy a poner una imagen que no pude poner la semana pasada porque me hubieran censurado el vídeo, pues ya sabéis que no se pueden poner imágenes ni duras ni muy explícitas. Y entonces lo corté, pero esta vez digo, quiero ponerlo y he hecho el recorte para que veáis cómo salen los vehículos blindados de la Franja de Gaza, ¿no? Perdóname lo pesado, pero ya reconocen 500 muertos. Decía Dani que había que multiplicarlo por 20, por menos. Es que esto es que no se lo cree nadie. O sea, si el 7 de octubre murieron 335, como repiten en esa estadística que sigo todas las semanas, que al menos las que tenemos programa, ¿cómo van a morir 166 desde el día 8 de octubre hasta hoy viendo lo que estamos viendo? Y muchos de los días están reconociendo que han muerto como 12, que en una reunión 14, 6, 7. Llevamos un montón de días y resulta que van a morir, van a tener 2 bajas diarias. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Y sobre todo porque además reconocen que había, creo que eran 2.000 heridos, ¿no? Cuando datos hospitalarios que a veces se le filtran, un solo hospital de Israel ya tiene solo 2.000 heridos. O sea, que no nos cuenten películas, pero la película más gorda yo creo que es esta de Líbano, ¿no? Porque ahí hemos visto a Hezbollah cargándose al principio, sobre todo porque al final han tenido que llegar a los mercados y lo han tenido que echar lejos de la frontera. Pero en un principio se han cargado un montón de tanques, pero de manera absolutamente clara. O sea, a ver, cuando Hamas dispara, normalmente le pegan al Yasin 105, le pega el pepiazo y sale corriendo, ¿no? Porque evidentemente lo van a localizar y lo van a matar. O se mete directamente en el agujero, ¿no? Pero sin embargo, Hezbollah sí tiene manera incluso de grabarlo. Entonces hemos visto un montón de tanques, un montón de vehículos blindados volar por los aires con los corners rusos. Y que nos digan que han muerto 15 soldados en más de 500 operaciones que lleva el Frente Norte, eso es absolutamente increíble y desde luego no se lo cree nadie, no se lo cree nadie. Y van a tener algún día que soltar esos datos. Pero esto ya es como siempre, ¿no? Ya lo han mantenido, el 18 de diciembre lo han mantenido, pero dicen que habían muerto 1.400 personas el 7 de octubre y resulta que después de los muertos que hay en la franja, lo que hay en el frente del norte, etcétera, hay menos, cada día hay menos. Señores, por favor, no hay nadie que ponga orden en esta cifra o que cuente lo que están haciendo. O sea, yo creo que en ese hueco de 300 personas que murieron bueno, primero han magnificado lo que pasó el siete de octubre, claro, era clarísimo, ¿no? Aquello era pues, una super matanza que prácticamente fue fuego amigo todo, ¿no? Le digo, doctrina Aníbal y doctrina Aníbal en ese caso, ¿no? Fuego amigo. Y luego, eso es que cada día tenía que ir creciendo y sin embargo sigue decreciendo. Esto es, de verdad, no reconocen ni una víctima más después ni siquiera ha llegado a lo que yo decía que había pasado en el 7 de octubre. Mira, esto cuando trajimos a Fayez Badawi aquí a Cádiz, concretamente a Jerez, él nos lo contaba, que me decía, Waldo, que es que de verdad jamás, no, la resistencia, él nunca quiere hablar de facción en la resistencia, es una, ahora mismo es una, y ya lo hemos visto en esa reunión de Líbano, hay una resistencia. Cada vez está sacando nuevas armas y las está guardando para la ocasión.
y han sacado estos días, esta semana que no hemos tenido programa, han sacado dos. El SAM-18, que es un manpad con el que están hostigando ahora mismo a helicópteros, que en este caso por el logo lo tiene uno de la Yihad. Y un lanzamisiles portátil también, termobárico. O sea que a ver, es como una especie de lanzallamas, pero no del que te suelta chorrito del fuego al lado, sino que esto como lo hemos visto como los TOS-1A rusos que hemos estado viendo bueno, lo usaron también en Ucrania en un principio, perdón, en Siria, y ahora en Ucrania, ¿no? Directamente lo que hacen es que inyectan una especie de gas que además los explosiona con la carga, ¿no? Bueno, pues esos dos tipos de armas lo han estado utilizando y el RPO Shmel directamente contra una concentración de soldados que estaban bajados del tanque y que prácticamente, bueno, esto no es un tos de estos rusos, que además lo que hace es que durante más de un minuto, un par de minutos, acaba con el oxígeno en la zona, ¿no? Pero desde luego la capacidad destructora es absolutamente brutal. Bueno, pues esos dos, ya vimos hace 2 semanas cómo empezaron a volar Cornets, que no solamente estaban volando en Líbano, sino también en Gaza, y ahora tenemos otros dos de misiles portables que están haciendo de la suya. Pero es que además, fijaros, se conocía un caso de que había cogido la resistencia un par de bombas de más de 2 toneladas que no habían explosionado sobre viviendas, la habían colocado en un pasillo donde cruzaban tanques y la activaron al paso de esa comitiva cargándose a 5 tanques. Pero además están poniendo minas que detonan a distancia. En fin, hay gente que dice, bueno, que estamos hablando, le estamos dando mucho pábulo a resistencia por dar buenas o noticias positivas, pero que no las hay, pero evidentemente las hay y muchas. Mira, aquí tenéis otra instrucción y nos volvemos a decir que más les tienen que ir a estos señores para llevar tantos jeeps descubiertos al frente de batalla como vimos la semana pasada que había volado otro, ¿no? Aquí tenéis el triangulito de la muerte y otro jeep menos. Es impresionante. Yo la verdad es que la detonación parece mucho más fuerte que otra. Me imagino que una del 105, que es lo que suelen usar para este tipo de historia. Bueno, y esto sí es una de las imágenes de la semana, tío. Yo eh, lo alucino viendo lo que son capaces de hacer, el arrojo que tiene, los arrestos que le sobran para hacer. Fijaros, lleva una carga explosiva con las manos. Está viendo un mercado, sale el tío corriendo. Dice que el mercado tiene una visión de 360 grados, yo no sé por dónde. Se asoma a ver si hubiera alguien por ahí. Y dice, ¿dónde lo coloco? Dice, donde más daño haga. Parte trasera, que es la que está más desprotegida. Una carrerita y adiós mercado. No estamos poniendo las mismas imágenes una vez tras otra en estos 10 programas que llevamos. Cada vez son imágenes diferentes. Eh, Ahora voy a poner esa imagen de cómo cómo vuelven muchos de los mercados afuera. Mira, esto es muy grave. Esto es un tema que voy a esbozar solamente, que no es nuevo, que en el pacto de Kerem Shalom, el Sahel le había entregado a la Media Luna Roja Palestina 80 cadáveres en avanzado estado de descomposición, pero que en el momento en que se le practican reconocimientos, se le practican autopsias o lo que sea, se dan cuenta de que se le han robado determinados órganos. Esto lo llevamos escuchando desde hace muchísimo tiempo y que incluso en los años 90, recuerdo que la prensa de Suecia se hizo eco y luego ya se fue a todo el mundo. Cómo
agentes que estaban, a palestinos que estaban siendo secuestrados por el Sahel, estaban encarcelados y tal, los dormían, le operaban y le quitaban riñones o le quitaban los pulmones o lo que fuera. Y luego los entregaban con su cicatriz. Y esto salió en los medios de comunicación, no se le hizo, bueno, decía que esto era antisemitismo, lo de siempre, ¿no? La Hasbara actuando. Pero esto se ha oído ya no solamente del año 90 sino de manera repetida en muchas ocasiones y ha vuelto a saltar a la escena en estos momentos. Y realmente lo que están haciendo Palestina ahora mismo es pedir una investigación independiente en la que no está Estados Unidos, por supuesto, pero está pidiendo esa investigación porque esto de conocerse o de refrendarse es absolutamente gravísimo. A ver, yo quería incidir, como comentaba antes, en que Israel ya ha perdido la guerra. No es cuestión de contar víctimas, como decía, pero hay muchos tipos de guerras, también es evidente. E Israel, por un lado, bueno, fijaros, no sabía que estaba aquí justamente, creía que estaba en la siguiente. Mirad cómo vuelven los tanques las topadoras de blindadas de Gaza que tanto daño hacen. Ahí están remolcando con cadenas, mercabas destrozados, que le tienen que poner un palo encima para que se mueva, etcétera, etcétera. Ya digo, no son ni la misma. O sea, ¿os acordáis cuando la carretera de acceso al hospital Al-Shifa estaba absolutamente taponada de la cantidad de vehículos que habían sido destrozados allí en ese camino? 800, fíjate, me dije antes una cifra ligeramente inferior. 825 vehículos han sido destruidos desde el 15 de octubre. Casi nada. Sabiendo que de algunos vehículos puede haber, bueno, depende si es un vehículo de transporte de infantería o un Merkava, etcétera, pero puede haber una media 5 o 6 personas. Evidentemente, no los va a matar a todos. Sabéis que los Merkava tienen delante el motor justamente para que tenga más fortaleza, haya más hierro cuando se le ataca de frente, pero que diga que han muerto 100, evidentemente es un absurdo. Fijaros en las condiciones en las que está operando el Sahal en Gaza. Evidentemente los niños lo están pasando bastante peor, pero fijaros cómo está pasando una noche de lluvia el ejército más moral del mundo. Ya, se han difundido imágenes de una fiesta que estaban organizando los militares debajo de una carpa. Y al final era la brigada Golaní, una de las brigadas más fuertes, más de operaciones especiales y tal, organizando una fiesta porque se los han llevado de Gaza. O sea, estaban tan contentos de salir del infierno, para que veáis que no estamos exagerando cuando decimos que se están encontrando con una resistencia absolutamente feroz que lo está doblegando en muchos sitios. Se han tenido que ir de varios campos, como el de Jabalia, se han tenido que estar retrocediendo de muchísimos sitios, y la Golaní, después de la baja que han tenido, la han tenido que llevar para recomponerla un poco antes de que pueda volver al escenario de batalla. O sea, que pensar que a pesar de que no haya imágenes oficiales en los medios de comunicación, en las televisiones, etcétera, le están dando pal pelo en el escenario de batalla de dentro de Gaza. Evidentemente tienen todo el dominio aéreo del mundo, ojalá tuvieran muchos mapas de esto, pero en tierra, desde luego, no están ganando, o al menos no como nos quieren hacer creer, ¿no? Bien, decía que habían perdido la guerra.
Está claro que habían perdido la batalla mediática, la batalla por el relato, a pesar de que la mayoría de los medios de comunicación del mundo, de los más grandes, están en manos de judíos, ¿no? Y en manos de judíos sionistas, más concretamente. Siempre se dice que en las redes sociales, que se han hecho estudios, prácticamente el 83, creo, por ciento de las informaciones que se daban sobre el conflicto, sobre el genocidio de Gaza, eran a favor del pueblo palestino. Eso está absolutamente, te digo, demostrado. Pero es que además el 95% de las manifestaciones que se están organizando en todo el mundo son a favor de Palestina. O sea, que esa batalla de la opinión pública está más que perdida a pesar de todos los pesares, ¿no? Y eso le está costando mucho, fundamentalmente, a Estados Unidos y a Joe Biden, ¿no? Hablaba un analista que Palestina se había convertido en estos días en una especie de avatar, ¿no? En un símbolo de la lucha con un mundo unipolar que está muriendo y con un mundo colonial que todavía le quedan algunos retazos en algunos lugares y que Palestina era el símbolo de esa lucha a nivel internacional para mucha gente joven que no había estado en contacto con la causa palestina porque digo, estaba quizá un poco adormecida, al menos para los medios, durante muchos años, y hoy están viendo que Palestina es todo, es un ejemplo a seguir en muchas batallas contra el colonialismo y contra el imperio, ¿no? Contra el imperialismo norteamericano, básicamente sobre ese mundo basado en las reglas norteamericanas que prácticamente ya se puede dar por muerto, ¿no? Mirad qué datos puede poner la resistencia encima de la mesa. Ya se admiten esto concretamente lo dijo a Víctor Lieberman, ¿no? Es uno de los más extremistas eh, de los partidos de los colonos de Israel, que hablan de que se había ido 500.000 de personas fuera. Hasta hablaba de 200 y pico, de 300. Habla de 500.000 de colonos que se han ido fuera de Israel. Muchos de ellos, fundamentalmente la zona norte, la zona cercana al Líbano, para no volver. ¿Vale? Eso están diciendo que había familias que habían cogido, se habían hecho las maletas, se habían llevado todo lo que tenían y no iban a volver y que eso estaba preocupando mucho al gobierno sionista. Pero los refugiados internos también son más de los que nos decían. Estamos hablando de 200.000 refugiados internos que prácticamente apachas, ¿no? 100.000 están provocados por Hezbollah en el norte y otros 100.000 por la resistencia palestina en los alrededores de Gaza. Y bueno, mirad si Israel, el Estado de Israel o el Sahel admite 2.000 heridos, Bloomberg dice 20.000. Es lo que decía Dani, multiplica por 20 eso, esos datos oficiales que estaba dando Israel. Pero ya también hablamos de varios miles de discapacitados de manera permanente. O sea que esto es, le digo, están viviendo una auténtica carnicería y creo que ese es el motivo por el cual ahora mismo no se atreven a decir, vamos a poner una fecha para parar esto, ¿no? La carnicería que está sufriendo el Sahel es absolutamente, de luego, inesperada, ¿no? Ya lo decíamos, ¿no? Cuando vimos que el día 7 de octubre se había preparado tan bien dijimos que entren en Gaza que los están esperando. Y ellos lo decían, venir hacia acá, que os vamos a seguir con este nivel de, de eficacia, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, 20.000 heridos según Bloomberg, no 2.000, y esos 2.500 creo que era discapacitado de manera permanente, ¿no? No que tenga una herida o lo que sea, sino alguien que ha perdido un miembro o que ha tenido algo de lo que no se va a poder recuperar o no va a servir para poder trabajar entre comillas, en el ejército, ¿no? Mira, un dato que hay que achacar también a la resistencia es, bueno, fijaros, también hay gente que se equivoca con Israel y que la propaganda nos lo cuenta, ¿no? Que parece que allí parece que atan a los perros con longaniza, que es un país súper rico, etcétera. Y el nivel de pobreza que tiene oficial es de más del 21% y con menos 5 puntos más que la media europea, donde hay países que evidentemente son muy pobres. O sea que el Estado de Israel no es un país en absoluto rico, hay unas diferencias de clases absolutamente brutales, hay mucho lumpen, etcétera. Y se está viendo que con el esfuerzo bélico
tan duro que están haciendo y que van a tener que seguir haciendo, aunque no lo quieran, porque no estaban preparados para ello. De hecho, ahora depende más que nunca de Estados Unidos. Es que prácticamente se están quedando sin munición, se están quedando sin dinero y es Estados Unidos el que está sosteniendo absolutamente todo el genocidio. Pues el nivel de pobreza se cree que va a subir unos cuantos puntos, bastantes puntos en los próximos meses. Con todo esto que digo, que digo por qué Israel ya ha perdido la guerra, el punto último es no está el último por nada, sino porque yo creo que casi el fundamental. La resistencia sigue en pie. Ellos han dicho, creo que ayer le volvieron a insistir en ello a Al Jazeera, que estaban preparados para resistir bastantes meses. Se habló de un principio de 6 meses, no han llegado ni tres. Y yo digo, la resistencia puede aguantar esos 6 meses. Lo que no puede aguantar 6 meses de guerra con esta intensidad, desde luego, es el Estado sionista. Eso que lo tengan absolutamente claro. Bueno, a ver, la resistencia, el apoyo de Hezbollah, todo el mundo lo da por hecho y sabíamos las capacidades que tenían, cómo van escalando ellos en sus acometidas, midiéndolas con cierta mesura, pero dando bien fuerte, pero lo que nunca casi no creíamos que iban a poder más allá porque están a 3.000 kilómetros de distancia, eran los hutíes, que ya hemos hablado de ellos mil veces, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ha respondido a la coalición gringa a los hutíes? Como dice aquí un periódico del mainstream, vamos a llamarle, con ataques masivos, o sea, que no se han detenido de lanzar tanto cohetes como drones. Y se quejaba un militar de la Marine norteamericano, decía, joder, es que para tumbar a un dron hutí que cuesta 2.000 euros, tenemos que gastar un misil que cuesta, creo que era 10 11 millones de euros cada uno. O sea, es una auténtica barbaridad que si no, ya no tienen otra cosa para pararlo, ¿no? Estamos hablando de eh, eh, al final, como está pasando con la cúpula de acero, ¿no? Algo parecido, ¿no? Es otro orden de magnitud, multiplicar por 100 el coste y al final la cúpula para que funcione tiene que estar echándole billetes de manera permanente. Mira, para que nos entendamos un poco, hoy he querido poner el mapa de la región para que veáis dónde está el Golfo, perdón, el estrecho de Bab el-Mandeb, que por cierto, ya me enteré el otro día de qué significaba Bab el-Mandeb. Bab es puerta, ¿no? Como decía, digo, ¿la puerta de qué, no? Y era la puerta de las lágrimas o la puerta de las lamentaciones, porque hay una leyenda por ahí que dice que cuando el Golfo Arábigo estaba unido a esa zona de África, al Cuerno de África, pues bueno, se separó violentamente y la gente que vivía allí pues cayó al mar y se murió, ¿no? Entonces, por ahí es el nombre de, de la Puerta de las Lamentaciones, como se ha convertido hoy en día, evidentemente, la Puerta de las Lamentaciones para Estados Unidos y sobre todo para el Estado sionista. Aquí tenemos otros trechos muy importantes para que veáis que por dónde puede evacuar el petróleo. Países como Arabia Saudita, los Emiratos, Bahrein, etcétera, etcétera, hay 3 sitios, ¿no? Voy a poner el tercero. Tenemos aquí el Canal de Suez, por el que pasa alrededor del 12% del comercio mundial. Tenemos el Estrecho de Hormuz, que veis que es entrante, esto todo Irán. O sea, así que básicamente lo tiene muy complicado cualquier barco que vaya allí. Porque además Irán es que, yo flipo también con lo que están haciendo, han montado una especie de flota de 55.000 barcos voluntarios que en caso de que haya que cortar Hormuz están dispuestos a hacerlo. Estamos hablando de pescadores, de gente con barcos pequeños, etcétera. Tienen ellos una flota de lanchas rápidas absolutamente brutal, capaz de impactar sobre cualquier buque que esté por ahí. Tienen sus misiles de crucero antibuque hipersónicos, que eso prácticamente lo tienen muy pocos países en el mundo, pero es que además han reclutado una flota de 55.000 barquitos que son capaces de hacer maniobras o acciones militares en la zona. Bueno, pues si nos bueno, localizamos un poco dónde está Yemen y dónde está la Palestina ocupada, que se está montando en el norte. Aquí tenemos Palestina, aquí tenemos Yemen, que además
que evidentemente los hutíes no controlan todo, ni por supuesto, ni todo el estrecho, ni todas las costas. Evidentemente, sabéis que el país que estaba en guerra está ahora mismo solucionando esos problemas internos que había, o esa guerra que luego dirigió Arabia Saudita durante mucho tiempo. Arabia Saudita que no ha querido formar parte de la coalición de las patrulleras. Y aquí está más o menos, claro, al principio Yemen estaba disparando sus cohetes o sus drones hacia Eilat, hacia el pico de la Palestina ocupada. Lo estaba por tierra de Arabia Saudita lo ha estado parando durante bastante tiempo. Y luego lo que hicieron, pues, bueno, disparar directamente a través del Mar Rojo. Claro, ahí Estados Unidos y Francia han localizado varios barcos, varios destructores, etcétera, y están haciendo de escudo antimisiles para el Estado sionista. Y entonces, claro, ¿qué le quedaba para intentar incidir o paralizar el genocidio en Gaza? Pues directamente atacar a los barcos del estrecho. Y eso es lo que están haciendo y nos quitamos de nuevo el sombrero ante los judíes y cómo están actuando en estos 20 kilómetros escasos que tiene el estrecho con esas dos vías, una de entrada y una de salida, que son como las autopistas que aunque no estén trazadas en el agua, sí se ven en muchos mapas. Bueno, pues, ¿qué es lo que ¿por qué digo que la colección esta ha sido un auténtico fracaso, la colección gringa para parar a los hutíes? Para empezar, porque lo han parado, o sea, es que está claro. Pero es que no ha conseguido meter en la colección Guardián de la Prosperidad israelí a ni un solo país ribereño. O sea, es que no tienen a nadie que son los que podrían verse impelidos a decir, yo voy a formar parte de esto porque me concierne a mí directamente. O sea, todo lo que son básicamente países imperialistas que han conseguido Estados Unidos reclutar o ha obligado a reclutar. Salvo el caso de Bahrein, que bueno, que eso prácticamente es una gasolinera flotante llena de base norteamericana, ¿no? Más que otra cosa. Y evidentemente, bueno, y además a la gente que está protestando allí, en fin, que lo acaban de meter en la cárcel, ¿no? A uno de los líderes que ha osado hablar en contra de la participación del país en esa coalición, ¿no? Pero también fue curioso porque en principio pues estaba España, estaba Francia, estaba Italia, se hablaba también de Australia, etcétera, y poco a poco esos países se han ido quitando por motivos distintos, ¿no? Decía que, bueno, hablan de unos 20 países, ¿no? Y lo que pasa es que había algunos que no querían decirlo muy alto para que no se le echara la opinión pública encima, ¿no? Pero es auténticamente alucinante que, que luego dice, no, ¿qué aporta algún país nórdico? No, van a mandar a un militar especialista para asesorar, pero Marco no está mandando nadie salvo Grecia. O sea que es absolutamente también alucinante lo que está pasando. Y sin embargo, hoy se habla ya que son 300 buques, estamos hablando de millones de contenedores los que están dejando de llegar al Estado sionista. Ya se habla de que faltan materias primas, materias frescas, sabéis que está la agricultura paralizada, etcétera, etcétera. Ya se está empezando a notar el desabastecimiento y la subida de precios. Yo digo, un país que además hay un dumping importante, hay gente que está viendo de manera muy mal en condiciones normales y que ahora eso se está acrecentando. Así que cuidado con esta coalición que desde luego no ha servido para nada. A ver, Israel está vendiendo que ha montado una alternativa por tierra. Ya lo del otro día lo decía, pero no me acordaba de exactamente cuántos containers podía cargar un camión, o sea, un camión barco de esto. Y me he ido a uno que estuvo en el Estrecho de Gibraltar, sabéis que yo vivo allí, cerca de Algeciras, y el MSC Loreto estuvo allí aquí, realmente en Cádiz, hace muy poquito tiempo. Mira, este barco solo él es capaz de trasladar 24.000 containers. Un solo barco, 24.000. Cuando estamos hablando de que 300 barcos de este tipo, este es el más grande, tiene 24, pero los grandes son 20.000 por cabeza. Pues imaginaros que estamos hablando de 6 millones de
de containers que están dejando de llegar al Estado sionista. 6 millones, cuando decía que ellos habían conseguido mover 20 camiones, pues tendrán que mover, si ponemos un container por camión, estamos hablando de 6 millones de camiones los que tenían que llegar por Arabia Saudí, pasando por Jordania, que Jordania dice que no ha dejado pasar a ninguno. En fin, que la afrenta es absolutamente grave y muy cara de mantener. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se están multiplicando por dos o por tres lo que cuesta solamente asegurar esos buques y además, a pesar de la coalición, se siguen retirando buques del estrecho de Bab el-Mandeb y está dando la vuelta por África y pasando por el estrecho de Gibraltar hasta llegar al puerto de Haifa. Es absolutamente algo muy, muy gordo que es lo que han conseguido los hutíes y para mí algo que desde luego no esperaba a partir del 7 de octubre que podía llegar a ser algo tan determinante que ha movido a un montón de países y sobre todo a Estados Unidos a salir en defensa inmediata de Israel. Pero es que Israel está teniendo más problemas. Estados Unidos está en otro sitio. Malasia le ha prohibido atacar a sus barcos en ninguno de sus puertos, ¿no? En fin, si esto se extiende, yo creo que es una medida de presión absolutamente brutal para que diga que Estados Unidos se arte o que Israel diga que no puedo aguantar mucho más tiempo este genocidio porque me está costando por todos los sitios, ¿no? Bueno, vamos a ver qué está sucediendo también. Vamos, de manera muy breve, porque lo que hay que hacer es añadir más ataques a las bases ilegales que Estados Unidos tiene en la zona. Estados Unidos está pagando, por otro lado, también muy cara su ayuda a Israel. Ya vimos cómo habían destrozado algunas de sus bases, habían destrozado tres, cuatro naves de manera absoluta con drones. Ha habido, ya reconocen 106 ataques, ya digo que con más fuerza y con más frecuencia. Y en este último, la prensa norteamericana habla de que hubo 5 heridos, que sumar al medio centenar de heridos, y me imagino que algún muerto que no quieren hacer público. Así que cuidado con esos frentes en Irak y en Siria que yo creo que con la venganza por la muerte de Musavi, de Reza Musavi, creo que va a haber una escalada importante estos días. Aquí voy a poner otro vídeo de Hezbollah, porque ya, vamos, siempre he defendido la manera desde el principio que estaban cegando a, toda la, a todos los medios que tenía el Estado sionista para ver lo que se movía a lo largo de la frontera y que había sido sistemático como Hezbollah se había ido cargando toda esa zona de espionaje, ya sea óptico, con radares, con antenas, con telefonía, etcétera, etcétera. Fijaros el vídeo que han hecho diciendo, jugando con la idea de cegar ahí va un córner, ahí va otro, y están cegando al ejército sionista. Una precisión absoluta. Por cierto, Israel amenaza, y como ha dicho Lobato hace un rato, Ciegos. lo que ha hecho es aumentar hoy el número de Mirad. intervenciones. Han colocado en lo alto de grúas esas cámaras que ya habían ido, y aquí está la grúa completamente cayendo al suelo. Lo que están haciendo ahora los hackers del Estado sionista están intentando hackear todas las cámaras que hay en Líbano, fundamentalmente las que estén en exteriores. Sabes que hay mucha gente que pone cámaras en playas, en plazas de los pueblos, etcétera, etcétera. Están intentando hackearlas para intentar acceder a esa información que ya han perdido, ¿no? Así que han dado órdenes, por favor, que cierren esas cámaras que pueda haber públicas y que se guarden de encenderlas porque pueden ser elementos que utilice el enemigo, ¿no? Bueno, estaba diciendo que Estados Unidos estaba pagando muy caro el hecho de estar metido en protegiendo al Estado sionista de esta manera.
Pero es que ya se está diciendo, no lo dicen medios de comunicación más o menos progre, como Newsweek, diciendo que se pueden perder las elecciones en Gaza, perdón, que en Gaza Biden puede perder las elecciones en Estados Unidos. Y no me refiero a que, bueno, que hay un 1% de personas de naturaleza de origen árabe o musulmana, que más o menos es un número muy parecido. Estamos hablando de ese 1% que sabemos muchas veces el 1% se la juega un Estado. Pero es que la mayoría del pueblo de Estados Unidos está en contra del envío de armas y además bajando de manera muy rápida, muy rápida, muy rápida. Y casi el 60% de los votantes de Biden están en contra de ese apoyo. Con lo cual yo creo que una manera muy, muy importante de presión va a ser ese frente norteamericano cuando Estados Unidos ya vea que le está jodiendo mucho. Además, a nivel internacional, porque, mm, como decía ese diplomático, todo el tiempo que hemos estado trabajando fundamentalmente a África, ¿no? Para meterla a nuestro orden mundial después de la invasión rusa de Ucrania, etcétera, etcétera, no ha servido para nada y lo hemos dilapidado en unos días en Gaza, ¿no? Es curioso, sabéis que yo he hecho varias investigaciones sobre las multinacionales del humanitarismo y que están dándole fuerte, hubo un comunicado conjunto de esas 5 multinacionales humanitarias, diciendo que Estados Unidos que estaba jugando a darle tiempo a Biden, perdón, a Netanyahu, para cubrir sus objetivos, ¿no? Y sabéis que, bueno, ahí están en mi página para que podáis echarle un vistazo si queréis. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas de ellas están absolutamente, las americanas obviamente, están vinculadas al gobierno demócrata. Y cuando tú ves que esa ONG, esa supuesta ONG, que son OSG, o organizaciones gubernamentales pagadas por el propio Estados Unidos y por mucha gente muy cercana a la administración americana, y que además hay puertas correderas entre puertas giratorias entre esa ONG y el Departamento de Estado. Cuando estas 5 multinacionales están hablando claramente, creo que siguen hablando por los demócratas y siguen metiendo presión interna al propio Biden, ¿no? Así que cuidado que, bueno, que eso puede ser un síntoma importante de fatiga y que el Biden pueda dar una espantada como la está dando ahora mismo justamente en Ucrania. Puede que la dé o que puede decirle a su amigo del alma, a Bibi, que, que pare, que ya se le acabó el tiempo, ¿no? En fin, fijaros la última ayuda importante que le ha dado a nivel diplomático. Ya Estados Unidos no solamente está utilizando el derecho de veto. Esto fue hace una semana, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, hemos estado sin menos 9 días y por eso quería tocarlo, aunque fuera de pasada y no tuviera toda la actualidad que tiene. Pero bueno, para desgranarla un poco, ¿no? Se presenta una iniciativa respaldada por varios países árabes y Estados Unidos va diciendo, como la presentáis, la veto, la veto, la veto, la veto, hasta que no ponga lo que yo quiero que diga. Estuvieron más de una semana cortándola y cambiando el título, o sea, el título condicionado, y básicamente de pedir un cese urgente y permanente de las hostilidades, se habla, fijaros qué cosa más vaga y más la creación de las condiciones para un cese sostenible de las hostilidades. Yo puedo tirar 10 años o 20 años creando las condiciones para que haya un cese, ¿no? Desde luego no dice absolutamente nada, ¿no? Estamos hablando como lo que habíamos visto alguna vez hablando de Oslo. eh, Estaremos 25 años solamente para que demos el primer paso de una negociación, ¿no? Pues esto es igual, esto prácticamente no te dice absolutamente nada y desde luego esa era una de las condiciones importantes. La otra era que querían que ellos siguieran teniendo la llave de lo que entra y lo que no entra y las cantidades de lo que entra y no entra en Gaza y esos 2 tipos de cosas lo han conseguido. Así que otra estúpida resolución que como pasa, que puede ser vinculante porque es del Consejo de Seguridad, pero como no dice nada concreto, pues no hay nada que vincular y evidentemente nunca se une al título 7 de la Carta de Naciones Unidas que prevé mecanismos primero económicos de presión para que se cumpla y luego incluso el recurso
a una guerra para, evidentemente, para pararlo cuando hay una agresión y una previsión de una escalada que afecte a la seguridad global, etcétera, etcétera, se podría invadir, o en este caso Israel, o que desde luego no va a suceder porque ya digo, no está en el título 7 de la Carta de Naciones Unidas. En fin, ¿qué puede suceder en los próximos días? Que son días bastante señalados y bueno, creo que para empezar va a continuar la invasión y va a continuar el genocidio hasta que Estados Unidos quiera. Ahora mismo, digo, los tiene agarrados a Israel por la ayuda económica, la ayuda militar, la ayuda diplomática y desde luego es Estados Unidos quien tiene la llave absolutamente de todo. Se habla mucho, estos días quizás no tanto, pero los días atrás, de las negociaciones que está habiendo en Egipto para parar directamente el conflicto. Yo creo que se basa en el principio del todos por todos, todas por todas, eh, que es lo que está hablando siempre la resistencia, y de hacerlo en tres fases. Una primera fase en la cual pues, se liberan a todas las mujeres, ya sean civiles o militares, en poder de la resistencia y también de las personas de avanzada edad o las personas que estén con necesidades médicas importantes. Ese sería el primer trueque que no serían muchas personas en conjunto, pero sí, sí sería eh, bueno, el primer paso para llegar a un cierto entendimiento. El segundo paso sería el intercambio de todos los cadáveres, de todos los muertos de uno y otro bando, también bajo el principio del todos por todos, ¿no? Y el tercero sería ya vaciar las cárceles del Estado sionista y soltar a todos los restos, incluidos algunos generales, etcétera, que tiene la resistencia, pero en ese momento también, bueno, y las 4.500 personas que prácticamente han metido también en la cárcel en estos momentos, en Cisjordania fundamentalmente, aunque también en Gaza, y con una retirada de toda la fuerza invasora de la franja. ¿Vale? Eso es más o menos lo que se había, eso, además yo creo que se haga de esa manera o de otra, pero ese es el fin de todo esto. Yo creo que Netanyahu querrá intentar seguir jugando su baza de acabar con la resistencia, porque lo que va a presentar ahora mismo, lo único que puede presentar es una derrota, ya el 7 de octubre una derrota, pero presentar una nueva derrota, evidentemente es un cadáver político, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero esto será básicamente lo que se deberá hacer para acabar en el momento en que se decida que hasta aquí se ha llegado, ¿no? Y bueno, os decía también hace unos días que se estaba hablando ya de si hubiera un trueque de presos, que parece que no lo va a haber, o que se jugara en esta primera fase de las negociaciones que están habiendo en Egipto, estuvo la yihad hace poco, etcétera. Se estaba hablando de personas muy concretas, de presos históricos, y se hablaba de Barghouti, ¿no? Entre Ahmed Sadat, entre ellos, ¿no? Del FPLP y Barghouti de Fatah, ¿no? Y decía, joder, pero hay que ver la resistencia, que está muy enfadada con Fatah porque su brazo militar pues está prácticamente de brazos caídos y quiere liberar a Barghouti. Bueno, si se libera a Barghouti, yo creo que podría ser el sucesor podía ser el líder de Fatah en muy poquito tiempo y podía concitar incluso apoyo fuera de Fatah y desde luego acercarse bastante a la resistencia, que es lo que están buscando. Ese podría ser un futuro previsible de desenlace de lo que ocurra con Mahmoud Abbas y compañía del FPLP, o sea, perdón, el Fatah que está absolutamente desacreditado en el mundo árabe, en Palestina y en todos sitios, ¿no? Bueno, eso es algo que se está hablando bajo cuerda, como siempre suele suceder de momento, pero de momento yo creo que no va a fructificar en nada, porque siguen teniendo permiso para continuar con la guerra, así de claro. Están pidiendo que Hezbollah se retire. Y Hezbollah ha dicho que no se va a retirar al Litani, por mucho que lo diga la resolución de la ONU, de esas que incumple Israel a centenares. Eh,
Y además está escalando de manera importante, ya decía, dice, joder, pero es que estos días ya ha disparado Hezbollah más cohetes y drones que la propia resistencia palestina en Gaza, ¿no? Sigue subiendo, ¿no? Y ya han dicho que los planes están preparados para controlar la invasión, ya han dicho que hay una buena parte del Sahel está allí, aunque cegada, como decía, pero yo creo que no se van a atrever, yo creo que ni tampoco lo van a dejar. También se ha sabido esta semana que después del 7 de octubre, el gabinete de Netanyahu dijo que quería hacer una acción preventiva de una invasión del sur de Líbano, pero que Estados Unidos no lo dejó. Hay gente que dice que simplemente es para lavar un poco la imagen de Biden, y para ponerlo como estadista, etcétera. Pero bueno, es cierto que ha salido en muchos medios árabes, ¿no? Así que, en fin, igual si se invade algo del Líbano, creo que no van a llegar muy lejos y que van a dar marcha atrás muy pronto, ya sea por la resistencia o ya sea por eh, porque el mundo no quiere una escalada que llegue mucho más lejos de donde está. Y bueno, yo, igual que cuando se asesinó a Soleimani, hubo una venganza de Irán absolutamente clara, dura, contra una de esas bases que hemos visto así de manera somera, de las que tienen Estados Unidos ilegales en Irak y en Siria. Aquí algo van a hacer. Igual no lo hacen a través de sus proxies, o igual hacen algo de manera muy directa. Pienso que Irán hará algo un poco más visible de lo que de utilizar a las milicias de Irak. O creo que que van a preparar algo y no se van a quedar quietos. Sabéis que también ha salido en estos días salió el tema del enriquecimiento de uranio, que están metiéndole presión a Irán para que no levante mucho la cabeza. Están enriqueciendo al 60%, tienen capacidad de hacerlo hasta el 90% prácticamente. Y bueno, están presionando a Irán para que sea cauto, pero de luego no presionan nunca a Israel para que haga lo mismo. Con lo cual aquí algo sí va a ocurrir, pero bueno, como pasó a Estados Unidos que se comió el ataque a su base, pues Israel se tendrá que comer lo que haga. Puede ser en el Golán, puede ser no lo sé, pero hay que esperar una respuesta en venganza a Israel. Hubo un barco en el Índico, que no estaba llegando al Golfo de Adén y estaba en el Mar de que fue atacado, parece con un misil Shahed, decía Israel que había sido Irán, por el tipo de misil más que nada, y era un barco relacionado con Israel. No creo que sea eso. En fin, creo que el repaso más o menos, no sé si me he comido el tiempo, no sé, ya lo veremos, pero aquí estaremos en el 2024, en enero, después de las pequeñas vacaciones de Año Nuevo, y seguiremos intentando desgranar lo que está sucediendo y hacer un poco de pedagogía con el conflicto. Así que hasta la victoria siempre y ya sabéis dónde nos tenéis. Fantástico, Juanlu. Por cierto, ahí de espaldas no se te ve tan favorecido, pero es majo el muñeco, ¿eh? El muñeco tiene una historia muy chula que contar, pero no me voy a pasar, no me voy a... Sí. Bueno, si es breve, puedes contarla, pero muy rápido. Bueno, esto lo hizo un dibujante que cuando tenía 10 años, en el 48 lo obligaron a salir de su tierra, de Palestina, y dice que, bueno, que ese personaje es Handala, Handala o Handala, se va a quedar joven hasta que vuelvan a su tierra y sea cuando sea, y a partir de ahí seguirá creciendo, ¿no? También le colocan una bandeja detrás, un par de pesos detrás, y es el símbolo de PDS. En fin, es el muñeco que representa la resistencia palestina y que forma parte de muchos llaveros, de banderas, un icono, un icono de la resistencia del pueblo palestino y o sea, Handala se llama y digo, sale entonces. Había que contarlo. Bueno, pues Venga, Y que da la perfecto. espalda al mundo porque el mundo da la espalda a Palestina y por tanto siempre dará la espalda al mundo mientras no se produzca la liberación de Palestina. no se volverá, efectivamente, no se volverá hasta que no sea libre.